Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender cómo usar la cámara en After Effects. Te enseñaré paso a paso y con ejemplos muy fáciles todo para que de una vez pierdas el miedo a utilizar la cámara. Aprenderás los diferentes tipos de vista, las opciones de cámara, los movimientos, cómo animarla y sobre todo técnicas muy pros para controlar la cámara de forma muy fácil. Te prometo que después de esta masterclass ya tendrás todos los conocimientos para convertirte en un experto con la cámara en After Effects. Así que vamos allá. Bien, primero de todo vamos a crear dos elementos, un texto y un suelo, para que luego cuando utilicemos la cámara nos sea más fácil entender cómo funciona. Por lo tanto, control T y voy a escribir, por ejemplo, texto. Clico fuera para aceptar, vuelvo a clicar la capa y la voy a alinear. Por lo tanto, me voy en alinear y le doy aquí y aquí para centrarla. Voy a ponerle un color azul. Por ejemplo, así. Este está bien. Perfecto. Y ahora clico botón derecho, nuevo, y me voy a sólido para crear un fondo. Y le pongo de nombre suelo. Da igual el color, no importa. Ahora nos vamos a efectos y vamos a poner un efecto para hacer como una especie de tablero de ajedrez. Si lo tienes en inglés, escribe board. Si lo tienes en español, escribe tablero. Entonces coges el efecto, lo arrastras y lo pones encima del sólido. Y te crea como este efecto de tablero de ajedrez. Aquí simplemente vamos a aumentar este número, para hacer los cuadritos un poco más grandes. Luego entenderás el por qué hago esto. Bien, ahora simplemente tenemos que convertir las dos capas en 3D, dándole a este icono de aquí donde hay un cubo. En caso que no tengas esto, dale este botón de aquí, para intercambiar entre estos modos y el 3D. Entonces le damos aquí y aquí para convertir ambas capas en 3D. Y nos aparece este eje tridimensional. Bien, vamos a coger el suelo y abrimos aquí las opciones de Transform y cambiamos la rotación de la Y. Tocamos esto y vemos... No, perdón, este no. La X, que me he equivocado. Para ponerlo plano. Entonces te recomiendo lo puedes hacer así manualmente, pero como yo quiero las flechas hacia arriba, vamos a poner menos 90, que es más fácil. Bien, ya tenemos el suelo ahí plano. Lo que pasa es que hay que bajarlo y vamos a ponerlo debajo del texto. Así ya tenemos nuestra escena preparada. Y para hacerlo mejor, vamos a tocar esto aquí, es decir, el cuadrito del suelo, y tira hacia ti, para hacerlo mucho más grande, en ambos extremos. Bien, ya tenemos la escena preparada. Bien, ahora vamos a crear nuestra cámara con botón derecho, nuevo, y nos vamos a cámara. Clicamos y se nos abre esta pestaña para configurarla. Lo sé, hay muchos números y asusta, pero no tienes por qué saberlos todos. No te preocupes. Lo más importante, por ejemplo, bueno, aquí tienes el nombre de la cámara, que lo dejaremos tal cual, y es el preset, que el preset es la distancia focal. Si clicamos, vemos que tenemos diferentes presets. También lo podemos tocar aquí manualmente. Pero bueno, quédate con que el preset es como el tipo de óptica, ¿vale? Los que sabéis de fotografía y de cine ya sabéis de qué hablo. Los que no, te lo explico muy fácilmente. 50 milímetros es equivalente al ojo humano, como vemos nosotros. Y menos, es decir, estos números de aquí, es equivalente a las cámaras angulares. Es decir, que abarcan mucho más. Pero eso significa que también se distorsiona más. Cuanto menor sea, más distorsión, como las GoPro, como el ojo de pez. Ahora, a mayor número, más se acorta la visión, como las ópticas zoom que utilizan, por ejemplo, en National Geographic, para grabar cosas muy lejanas. Y eso lo que hace también es aplanar los objetos, como vas a ver en un GIF que te voy a dejar aquí. Si no te interesa y simplemente quieres hacer una cámara normal, lo dejas en 50. Bien, le das aquí OK. Eso sí, esto luego te voy a explicar. Tenemos cámaras de un nodo y de dos. La de un nodo es la realista. Y la de dos nodos es lo mismo, pero tenemos un punto que podemos controlar para decirle, oye, siempre enfoca donde esté este punto. Entonces, por defecto, dejaremos esta. Le damos OK y se nos crea nuestra cámara aquí de color salmón. Ahora vamos a ver la diferencia entre cámara y tipos de vista, que no es lo mismo, y es muy importante a la hora de trabajar con cámaras y animarlas. Para ello vamos a tocar este menú de aquí, que es muy importante. Entonces aquí tenemos muchas cosas, pero verás que es muy fácil. Quédate con lo más importante, que es el Active Camera, son los ojos de la cámara. ¿Qué significa esto? Pues es el monitor donde se ve lo que se está grabando de la película. Es decir, será la vista que se va a exportar. En este caso, por defecto siempre está activada y es lo que vemos en pantalla. Pero luego podemos cambiar entre los diferentes tipos de vista, que ya no son los ojos de la cámara. Es más como ver la composición desde un punto de vista diferente. Tenemos estos que son fijos. Tenemos el frontal, izquierda, arriba, atrás, derecha, desde abajo
Y luego estos que son como predefinidos. Por ejemplo, ¿ves? Podemos ver la escena desde lejos. Para moverlo, luego te lo explico cómo lo hago. Pero para moverlo se puede mover y vemos que aquí está la cámara y cómo apunta. E incluso este recuadro es el marco. Por lo tanto, esto no son los ojos de la cámara. Es más como nosotros paseando por la escena, para ver cómo está compuesta, qué distancia están las cosas, hacia dónde apunta, etc. Entonces, si tú te dejas esto y estás trabajando así, no pienses que se va a exportar así. Se va a exportar con el Active Camera, que es como se ve aquí. Eso sí, si dentro de este modo tú clicas y mueves las cosas y lo dejas, por ejemplo, así, entonces ahora sí que se va a exportar con esta inclinación y esta pista. Pero no con estas de aquí. Quiero que quede muy claro porque puede confundir. Bien, si tú tocas muchas cosas y la lías, es decir, la cámara, y no te gusta el ángulo y no sabes cómo volver a dejarlo normal, simplemente, en el modo que tengas seleccionado, te vas aquí y le das a resetear cámara. Y te vuelve al estado normal. Te lo digo porque a veces tocamos mucho, se lía y uno ya no sabe cómo volver al estado normal, pues simplemente te das ahí y ya está. Y puedes hacer lo mismo con los otros modos. Estos no hace falta porque son fijos, pero por ejemplo si has tocado mucho y ya no sabes cómo estaba, te vas aquí, resetear y ya está. Y empezamos de cero. Bien, ahora lo importante también es que para trabajar a la hora de animar cámaras es mejor tener dos pantallas. Por lo tanto, vamos aquí y le damos dos vistas. En una vamos a poner lo que se ve en el monitor, los ojos de la cámara, y en la otra nos va a servir más o menos para tener una representación tridimensional de la escena y poder manejar mejor la cámara y los elementos, porque también los podemos tocar aquí, ¿ves? Entonces, este será como la exportación. Así que ahora ya sabes la diferencia entre Active Camera, que son los ojos, y los tipos de vista. Ah, por cierto, una cosa que no te he dicho es que se puede aplicar más de una cámara. Por ejemplo, botón derecho, nuevo, cámara y le damos OK. Que bueno, ahora no lo haremos. Pero esto te permite entonces aquí, ves, cambiar entre cámara 1 y cámara 2. Ahora tenemos la 1 activa, pero si tuviéramos más cámaras, yo que sé, la ponemos en una posición diferente, bueno, no la voy a hacer ahora, pues dices, oye, pincha la cámara 2. ¿Ves? Y ahora estamos viendo lo que ve la cámara 2. Obviamente las dos son iguales, pero simplemente te lo explico porque aquí puedes pinchar la cámara 1, la cámara 2, como los partidos de fútbol, ¿no? Que tienen muchas cámaras y dices, pínchame la 1, pínchame la 2, etc. Pero bueno, en este tutorial vamos a hacer solo una cámara. Así que borramos y ya está. Ah, y para cambiar los diferentes tipos de pantalla, seleccionas la pantalla, ves que hay como unos recuadros azules, entonces ahora sí le dices, pues en esta pantalla quiero, yo que sé, la vista left. Y con esta, pues ahí en esta quiero la, yo que sé, esta. O en esta quiero volver y quiero la normal, la Active Camera. Así que puedes seleccionar una pantalla y decirle qué tipo de vista quieres en esa. Para controlar y mover la cámara tenemos tres herramientas que se encuentran aquí. Estas tres. La primera es la órbita. Es decir, es como una especie de bola que gira alrededor de una elipse, como si fuera un planeta, ¿no? Entonces, si clicamos aquí, vemos que el cursor ya tiene como la forma de la órbita. Pues si tú clicas en una pantalla o en la otra, te permite girar de forma como si fuera una órbita. ¿Ves en la pantalla derecha aquí en tiempo real cómo gira la cámara? Mira, voy a hacer un zoom out. Y fíjate cómo la cámara va dando vueltas alrededor de donde he clicado. Y lo mismo aquí. Si yo clico en esta pantalla, ahora yo giro, digamos, la escena en órbita. No la cámara, recuerda, la escena. Por lo tanto, las herramientas, estas tres, se pueden aplicar tanto en una como en otra. Es decir, en la Active Camera o en los modos de vista. Bien, voy a hacer Control Z. Luego, una cosa importante. Si tú clicas afuera de las capas, ves aquí tengo la capa texto y la capa suelo. Siempre va a girar desde el centro de la pantalla. ¿Ves que hay una cruz ahí? Entonces la órbita siempre va a girar desde ahí. No obstante, hago Control Z. Si yo clico en una capa, por ejemplo, aquí en el suelo, ahora me empieza a orbitar desde ahí, desde esa cruz. Fíjate, si lo hago desde la O, ¿ves? Ahora me gira desde ahí. Entonces, si no quieres que te gire desde una capa, pues no cliques encima de ellas. Hago Control Z. O simplemente un truquito, mira, las bloqueas, la capa texto y la capa suelo y ya está. Ahora cada vez que cliques encima no pasa nada porque se te clica automáticamente en el medio. ¿Ves? Bien, la segunda herramienta es como de paneo. Básicamente es el típico eje como este de hacia arriba o hacia los lados. Entonces, si clicas y arrastras, solo puedes subir, bajar o subir, o ir a izquierda o a derecha.
¿Ves aquí en tiempo real? Espera, voy a... Que por cierto, aquí haces lo mismo. Solo mueves la acción hacia adelante o hacia atrás. Entonces, es como una especie de grúa, ¿vale? Quédate con que esta herramienta, que es como una cruz, es como si estuvieras en una grúa y le dices al tío que controla la grúa, oye, baja, 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 o sube, sube, o para izquierda, izquierda, o derecha, o lo que sea. Y luego tenemos la tercera herramienta, que es la dolly, que es para ir delante o atrás. Una dolly es como un carro que se pone en la cámara y va con unos raíles, como un trenecillo. Entonces, si clicas y tiras hacia adelante, pues va hacia adelante, y si tiras para atrás, va para atrás. Y si va y a los lados no hace nada, porque para los lados tenemos la otra. Entonces, puedes intercambiar entre estas tres herramientas para moverte entre la Active Camera o aquí también los modos de vista, ¿ves? Para hacer un zoom o alejarte y también para hacer movimientos, obviamente. Luego, los atajos. Yo normalmente no clico aquí. Los atajos son con la tecla Shift. Si tú clicas Shift y el botón de la izquierda, es decir, el típico botón para seleccionar cosas en tu ordenador, se activa la herramienta de la órbita. Si clicas Shift y la rueda del ratón, es decir, el botón de la rueda del ratón, se pone esta. Es decir, la que es como una cruz y que te sube y te baja. Y te va para izquierda y derecha. Y si apretas Shift y la última tecla, que es la de derecha del ratón, pues pones la dolly. Entonces, con el Shift y los tres botones del ratón, puedes cambiar rápidamente entre las tres herramientas. Y reajustar aquí también, pues mira, quiero esto, a ver, girado y lo quiero un poco más lejos, pongo la dolly, a ver, que es el botón 3, y lo alejo, etc. Por cierto, puedo hacer un zoom aquí también, y con la mano. Pero entiendes, rápidamente, con el Shift y las tres botones del ratón, puedes cambiar rápidamente. Te aconsejo que practiques y verás que al final le cogerás el truquillo. Si no, otra forma es que tú seleccionas una y apretas la C y te salta a la siguiente herramienta. ¿Ves? Pero bueno, para mí es más fácil apretar Shift y las ruedas del ratón. Y si no te acuerdas, no te preocupes. Clicas aquí y ya está. Por cierto, te quiero decir un par de apuntes más a la hora de trabajar con el movimiento de la cámara. Y es que cuando utilizamos estas tres herramientas, lo que estamos haciendo realmente es tocar en Transform la posición de la cámara. Fíjate, si activo las herramientas con los atajos, fíjate cómo está moviéndose la cámara, que hemos visto antes. Por lo tanto, se están moviendo los tres ejes de colores, que equivale aquí estos números. Y lo mismo con las otras dos herramientas. La de subir y bajar hacia los lados y la de ir hacia adelante y atrás. Lo puedes comprobar aquí. Y en tiempo real aquí. Bien. Entonces, animar la posición, recuerda, es mover la cámara. Luego, ¿qué es la rotación? La rotación es rotar la cámara, voy a hacer un zoom, sobre su propio eje. Como si tuviera estos palos de colores clavados. Empecemos por el rojo, que es la X. Si yo toco este valor, lo que está pasando es que la cámara está girando, mira, como si fuera un pollo alas. ¿Sabes? Tiene un palo clavado que es el rojo, la X, fíjate que lo pone ahí. Entonces, al tocar esto, pues hacemos este movimiento, que puede servir, pues mira, para hacer ahí una revelación, una panorámica, vertical, etc. ¿Vale? Luego tenemos la Y, que sería el verde. Pero vamos a reiniciar un momento. Reset. Ahí. Bien. Luego la Y, que sería pues el vertical. A ver. Sí, o sea, está dando... A ver, no sé si se entiende muy bien. Está dando vueltas así, fíjate. Ahora se ve mejor, ¿no? Como si fuera una bandera, ¿ves? Y podría hacer esta animación, esta revelación. Y luego la Z, que es... Voy a hacer reset. Por cierto, si alguna vez le darías mucho, que no se me olvide, dale aquí a reset también y te reinicia todo. Y luego la Z, que es sobre el palo azul, que es este. Entonces no se mueve la cámara la posición, sino que rota según los ejes. Mira, podemos hacer este movimiento de cámara, que queda muy chulo también. Bien, entonces, posición, mover la cámara. Esto es solo rotarla sobre un eje. Bien, reseteamos, perfecto. Y esto lo centramos. Ahora te voy a explicar lo que es el Point of Interest. Otra cosa que no se me olvide. Tú puedes animar también aquí con keyframes pues los tres valores a la vez. Es decir, tú haces un keyframe, yo qué sé, y te pones aquí y dices, pues mira, quiero así, no sé. Es un poco más complicado, por eso es mejor con estas herramientas. Pero bueno, se animan las tres ejes a la vez, ¿vale? Es como cambian. Pero lo que te decir es que también, que no se me olvide, puedes hacer botón derecho, clic y decir separar dimensiones. Entonces, ahora tienes cada dimensión separada y la puedes animar
individualmente. Fíjate, voy a hacer solo la X y decirle, mira, pues, yo qué sé, de aquí a ver, así, ¿ves? Y es como, fíjate, hace como una línea recta. Ya no se mueven los tres ejes, sino que se mueven uno. Te lo digo por si te interesa y no quieres moverlos todos y quieres hacer una línea recta o una línea recta hacia arriba. Mira, vamos a hacer una hacia arriba, que sería la Y, y pues que vaya, yo qué sé, un poco hacia arriba. Bueno, mira, que venga de abajo hacia arriba, ¿vale? Bueno, al revés, a ver. De abajo arriba, ahora. Desde aquí, en tiempo real, bueno, es que si das play no se ve, pero ¿ves cómo sube? Hemos hecho simplemente una línea recta. A ver si voy dando pausa, se ve, ¿no? Entonces, bueno, que lo sepas. ¿Que no te interesa? Pues botón derecho y le vuelves a dar aquí y ya está, lo tienes todo junto. Pero quiero que lo sepas, para que seas un pro de la animación con cámara. Y ahora vamos al point of interest. ¿Qué es el point of interest? El punto de interés. Es básicamente, aquí se ve bien. Es una línea que sale de la cámara y que siempre apunta con una diana, una cruz, en medio del marco. Es decir, es el punto en que enfoca la cámara. Entonces, tú puedes o tocarlo aquí manualmente, ¿ves? Y moverlo, entonces se mueve la cámara. Parece que se mueve la rotación, pero no, estamos moviendo el punto de interés. Es como decirle, mira, enfoca hacia ese lado, ¿vale? Y si no, tocar aquí. Tocas el punto de interés y también lo puedes tocar para animarlo. Y lo puedes hacer, recuerda, desde diferentes ángulos. Lo pongo en top, y ahora ya estaría aquí, a ver, ¿ves? Y también lo puedo hacer así, etcétera, ¿vale? Point of interest es hacia dónde apunta la cámara. Es como una línea recta que cruza en medio del marco. Y siempre equivaldría aquí en medio de la pantalla en Active Camera. Y esto se activa porque, mira, hacemos 2 veces clic encima de la capa de cámara para volver a abrir esta pestaña y esto está activado el Point of Interest por lo que he dicho al principio, que es una cámara de 2 nodos. Eso activa el Point of Interest. Si tú pones un nodo, fíjate cómo va a desaparecer. ¡Pum! Ya no hay Point of Interest. Si le doy OK, esto lo que significa es que ahora, por ejemplo, cuando yo toque estas herramientas, como esta, ya no gira alrededor del Point of Interest, sino que gira como la vida real, ¿sabes? Como en la vida real cuando tienes una cámara y giras, pues giras así. No giras alrededor de un objeto. En cambio, si tú pones doble clic, Point of Interest, es decir, 2 nodos, cuando activas, por ejemplo, esta herramienta, está girando, fíjate aquí, según el Point of Interest. ¿Ves? O sea, la herramienta esta actúa diferente. Que lo tengas en cuenta. Entonces, el Point of Interest es como para tener mayor control. Y lo bueno de esto, que vas a flipar ahora, a ver, un segundo, voy a reiniciar esto, reset, y esta también, reset, y hacemos un poco así. Es que esto lo puedes linkear a un objeto. Esto significa que ese objeto, si se mueve, la cámara lo va a seguir todo el rato y no tienes que animar esto. No me digas que no mola. Mira, te lo enseño fácilmente. Hago un recuadro aquí pequeñito, más o menos así. Lo activo en 3D, obviamente. Y la clave es, aprieta la P de posición. Coges el Point of Interest y lo linkeas a la posición, sobre todo no aquí, a la posición del objeto. Entonces, lo que va a hacer ahora es seguir todo el rato ese objeto. Fíjate. A ver, pero vamos a reiniciar esto un momento. A ver si funciona. Sí, lo que pasa es que ahora no sé por qué lo pilla desde ese lado. Déjame un segundo hacer Control Z. A ver, espera. Es que creo que la he liado un poco. Ah, claro, ya sé por qué. Error mío. Porque el anclaje de este objeto está aquí. Y decía yo, digo, ¿por qué no lo enfoca? ¿Ves? Si te pasa alguna vez, borramos. Tiene claro, o sea, se linkea donde está el anclaje. Ha sido un error mío eso. Entonces, vamos a arreglar el anclaje. A ver, ¿dónde está el anclaje ahora? Ahora creo que está bien. 3D. Bien, ¿ves? Ahora sí que está en medio. Si cojo el Point of Interest y lo linkeo en la posición P, aquí, ahora sí, ¿ves? Entonces, esto significa que, por ejemplo, si yo animo esto, fíjate, la cámara, ¿ves? Constantemente lo sigue. Vamos a crear un keyframe y me voy a poner, por ejemplo, a 2 segundos y voy a tirar al máximo por aquí, yo qué sé, pues en el eje X. Y fíjate cómo la cámara todo el rato sigue el objeto, porque hemos linkeado el Point of Interest a la posición del objeto. Y lo seguiría todo el rato, que ahora va para abajo, venga, pues para abajo.
¿Ves? Entonces es una manera de tener mayor control. Así que ya sabes la ventaja del Point of Interest. Bien, ahora te voy a explicar las opciones de cámara y la profundidad de campo, que es un concepto que tiene mucho que ver con el desenfoque. Primero vamos a dejar esto normal con Alt y clic encima para dejarlo como estaba. Cerramos Transform y nos vamos en Camera Options, opciones de cámara. Y aquí hay mucha cosa, no te asustes. Mira, te voy a decir que esto hacia abajo, es decir, todo esto, no lo vamos a tocar casi nunca. El 99,99% de la gente no lo va a usar, créeme, porque son ya cosas para tocar el cómo se desenfoca, el iris, tonterías que de verdad, que no hace falta, así que no te asustes. Lo importante es de aquí a aquí, estas cosas, ¿vale? Y lo más importante es esto. El Depth of Field, que es la profundidad de campo en inglés, si sabéis de fotografía, sabéis de qué hablo. Si no, te lo explico muy fácilmente. Que ahora, ¿ves? Está en On. Entonces, si está en On, es este recuadro. ¿Cómo sabes que es este recuadro? Bueno, primero, porque si yo clico aquí, desaparece, ¿ves? Entonces, este recuadro es el marco. Si tú tienes dos recuadros y no sabes identificar cuál es cuál, es muy fácil. Este, ¿ves? La distancia que hay entre el texto y los márgenes y corresponde al Active Camera, sabemos que este es el marco. Y este es la profundidad de campo. Que por cierto, si tocas aquí que pone Focus Distance, podemos ver que podemos variar pues, la posición de esto. Bien, entonces, ¿qué es la profundidad de campo? Primero de todo, porque dices, mira, se me está pegando cosas que yo no sé de qué hablas. La profundidad de campo es, ¿cómo te lo dirías? Es un poco ahí complejo de explicar, pero es el alcance, es la zona enfocada que hay entre la cámara y el alcance, vamos a decirlo así. Entonces, tú puedes reducir la profundidad de campo o hacerla más grande. Para hacer que todo esté desenfocado y que sea más pequeña la zona enfocada, hay que tocar la apertura. ¿Ves? Ahora está ahí, digamos, la distancia focal, pero todo está enfocado porque la apertura es muy baja. Pero si subimos este número, mira qué pasa. Por eso quería hacer un tablero de ajedrez, porque se ve mucho mejor ahora. ¿Ves? Se está desenfocando todo. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo la profundidad de campo. Es como decir la zona enfocada, por decirlo así, ¿vale? Entonces dices, vale, ¿y dónde está el enfoque? Pues está justamente aquí, en este recuadro. Por eso todo esto está desenfocado. Entonces, si tú quieres enfocar el texto, habría que mover esto. ¿Y cómo se mueve? Con la distancia del focus. Entonces, habría que reducir esto, porque esto equivale, mira, hasta en píxeles, es la distancia que hay entre este recuadro y la cámara. Entonces, para hacerla hacia aquí, hay que reducirla. Y fíjate que yo al reducir ahora, fíjate aquí en tiempo real, mira, si hago así y me pongo ahí, ahí lo vemos bien, ¿vale? Ahora esta es la zona enfocada. Voy a reducir más. Si lo pongo en el texto, ¡voilà! El texto está enfocado y lo podemos ver aquí. Que quiero que haya un poco más de zona enfocada, es decir, yo dejo el enfoque cuando digo es el lugar del enfoque. Lo dejo ahí, pero quiero un poco más de zona enfocada. Pues oye, reduzco un poco la apertura y ya está. Pero ves, controlo el enfoque, donde está exactamente enfocado y lo demás se difumina, se desenfoca. Entonces se controla con el focus distance. ¿Ves? Si yo ahora tiro un poco menos hacia adelante y exagero un poco esto para que se vea bien, ¿ves? El enfoque ahora está aquí, porque está antes del texto. Ahí se ve, ¿no? Es este recuadro. Entonces, ¿ves? Puedes controlar, y esto imagínate que tienes una composición con muchas capas, pues fácilmente, animando esto, puedes pasar de un elemento a otro enfocando, ¿sabes? Pim pam, y queda muy guay, más realista, como en cine. Con el focus distance. Y esto recuerda que es para hacer zona pues más enfocada o desenfocada. Y luego tenemos el blur, que es un poco lo mismo también. Es como para exagerar más aún la zona desenfocada, ¿sabes? ¿Ves? Pero bueno, se puede ver un poco loco. Eso sí, si tienes la apertura al mínimo... No, perdón, si tienes el blur al mínimo, por mucho que subas la apertura, no te vas a desenfocar. Tienes que tener al menos un poco aquí, ¿vale? Que lo normal, lo natural, es 100%. Si no te quieres liar, no toques el blur y simplemente toca la apertura para hacer zona más desenfocada o menos y el focus distance para decirle dónde tiene que enfocar. Decir, oye, aquí, allá, etcétera, ¿vale? Y si quieres que todo esté enfocado y no quieres desenfocar, pues mira, haces así, desactivas la profundidad de campo y ya está. Todo está enfocado y muy nítido. Así que no te comas la cabeza. Ah, por cierto, el zoom, que mira, ¿y eso qué es? Pues es como la vida real. Básicamente es como, pues ves, para hacer un zoom, no es que muevas la cámara, sino como la vida real, cuando tocas en, yo qué sé, en una óptica o en el móvil, pues puedes animar esto, decirle, ¿ves? Es como que el marco
bueno, se mueve el zoom. Creo que tampoco hay que explicarlo mucho, ¿no? Y puedes hacer pues ahí una animación de... Y ya está. Bueno, esto es lo importante, ya está. Lo demás, no te preocupes, ya te he dicho que no hace falta. Así que quédate con que es la profundidad de campo, el enfoque, la zona desenfocada y que puedes controlar dónde está el enfoque. Por cierto, un apunte importante. Si tienes el modo Cinema 4D activado en lugar del Classic 3D, fíjate, no funciona la profundidad de campo. Lo digo por si alguien tiene esto activado o está tocando todo y dice, a mí no me funciona, ¿por qué? A lo mejor es porque tienes el modo Cinema 4D. Si no lo tienes, no tienes por qué preocuparte. Pero digo porque el otro día me pasó, porque hice un tutorial y lo tenía por defecto en esto y no entendía por qué no funcionaba. Total, que lo dejas en Classic 3D y ahora sí que funciona todo como debería. Bien, ahora te voy a dar un par de consejos para ser un maestro del control del desenfoque. Porque mira, yo sé que estar haciendo aquí keyframes, ¿dónde está? En el de esto, ¿ves? En Focus Distance y luego, pues yo qué sé. Cambias el de esto. Es un rollo, porque tienes que estar ahí más o menos mirando, controlando. Y es un rollo, entre tú y yo, lo sabemos. Así que te voy a enseñar un truquito que te va a molar mucho. Para ello, permíteme un segundo hacer un recuadro, otro elemento. Por ejemplo, así, más o menos. A ver que esté ahí. Vamos a activarlo, eso sí, en 3D. Y lo voy a poner un poco más lejos, ¿vale? Voy aquí y le digo que se ponga en el fondo. Ahí. Vamos a poner un poco en el medio. Perfecto. ¿Ves? Ahora está desenfocado. Bien. Si yo quiero rápidamente enfocar esto sin tener que tocar aquí. A ver dónde está. A ver cuándo llego. Que se me hace la vida larga ahí, intentando cuadrar. A ver si ves, ahora me he pasado. Jolín, ahora tira para atrás. Ahora tira para adelante. Vale, ahí lo tengo, pero no estoy claro. Nada. ¿Quieres saber el truquito? Mira, hago Control Z, lo dejo en el texto, el enfoque. Entonces, lo que tienes que hacer es selecciona la cámara y creo que con Control selecciona la capa que tú quieres enfocar. En este caso es esta capa. Es decir, tengo las dos seleccionadas. Y tienes dos opciones. O botón derecho encima de aquí, te vas en cámara, o si no, tranquilo, te vas en Layer y es lo mismo, ¿vale? Pero mira, más rápido a mí. Botón derecho encima y te vas a cámara. Y le tienes que dar aquí. Link Focus Distance to Layer. Esto significa que te va... No, perdón, me estoy anticipando. Primero este, ¿vale? sí, perdón, disculpadme. Primero este. Te dice Set Focus Distance to Layer. Te dice, voy a poner el enfoque en la distancia de esta capa. Mira, si yo clico, fíjate que de repente va a enfocarse esto. ¡Pam! ¿Has visto? Es decir, esta opción te pone exactamente con un clic en enfoque en esa capa. Y para comprobarlo, giro aquí y coincide. ¿Ves cómo el recuadro coincide con la línea del Focus Distance? Pues es una forma más rápida de ponerlo sin tener que tocar ahí el texto, ¿no? El Focus Distance y tal. Y lo bueno es que, ¿ves? Ahora voy a hacer un keyframe, por ejemplo, porque ya tengo el de esto, y quiero ahora que pase pues al texto, ¿no? Entonces, para no volver a tocar esto, hacemos lo mismo. Cojo la cámara, eso sí, tengo que desbloquear el texto. Con Control selecciono el texto, tengo estas dos capas, clic derecho, cámara y le voy a decir Set Focus to Distance. ¡Pam! Y ahora tengo el texto ahí enfocado. Y como antes aprieto la U, he generado un keyframe, ya tengo otro keyframe automático. Y mira, ahora va a pasar de aquí a aquí. Fíjate también aquí que lo puedes ver. ¿Has visto? ¿Ves? Aquí lo puedes ver si hago así. Espera, aquí se ve mejor un poco, ¿no? Fíjate, es como pasa de aquí al texto y lo puedes comprobar ahí. ¿Ves? Y es una forma más fácil y rápida de tener exactamente el focus donde tú quieras. Así que es un truquito, ¿vale? Si no, lo que te decía también es, si quieres un elemento todo el rato enfocado, es decir, que este elemento se mueva, pero que esté siempre enfocado, para no tener que estar creando 1000 keyframes en el focus distance, entonces, haces lo mismo. Control, selecciona esta capa y le das aquí al Link to Focus, que es lo que he dicho antes. Esto lo que hace básicamente es linkear el enfoque en ese objeto. Aprieto aquí y se crea una expresión. Mira, aprieto aquí, ¿ves? Ups, un segundo. A ver, San. ¿Ves que ahora está en rojo? Si abro aquí, mira qué pone. Automáticamente, bueno, hay una cosa, no te comas la cabeza. Básicamente dice, automáticamente calcula constantemente la distancia focal según la capa que has puesto, Shape Layer 1, que es esta. Esto significa que si yo ahora muevo el cuadrado,
Mira, constantemente, bueno, vamos a tocar la Z, que es mejor. Mira, fíjate aquí. ¿Ves? Constantemente, siempre está enfocado. Nunca se me desenfoca el cuadro. Vamos a animarlo, si quieres, aprieto la P de posición y lo pongo pues hacia adelante. Es más, voy a mover la cámara un poco hacia atrás. Me voy a hacerlo aquí más fácilmente. ¿Vale? Fíjate, como siempre, el cuadrado está enfocado. Siempre. Es más, voy a tirarlo hacia adelante, un poco más hacia adelante. Siempre. ¿Ves? Ahora está enfocado aquí y todo está desenfocado. Entonces, si tú quieres que siempre en tu animación haya un elemento siempre enfocado, que sea protagonista, y no te quieres complicar animando con keyframes el focus distance, pues lo linkeas con esta técnica que te he enseñado y ya está, más fácil. Y si no, pues hacer el set focus y bueno, es otra forma de hacerlo. Pues si quieres, claro, cambiar entre uno de esto. Porque al hacer esto no puedes crear más keyframes, no puedes cambiar el enfoque. Tienes que tener en cuenta esto. Es como que siempre está presente en ese objeto. Pero no te preocupes, que te voy a mostrar el truco final para que puedas controlar constantemente con una capa donde está el enfoque sin tocar aquí. Así que lo vamos a ver a continuación. Bien, pues lo que te decía, te voy a enseñar el mejor truco, te lo prometo, para controlar el enfoque de forma fácil y profesional. Te prometo que con este truco te va a ser mucho más fácil el animar las cámaras, el enfoque, la profundidad de campo, el pasar de un objeto a otro, etc. Para ello vamos a crear un nulo. Botón derecho, nuevo y nos vamos a Null Object. Clicamos y se nos genera un nulo. Si no sabes lo que es, básicamente es una capa sin información, pero que tiene propiedades de posición. Eso sí, primero tenemos que convertirla en 3D como todas las capas. Por lo tanto, clicamos aquí para que tenga los 3 ejes. Bien, ya tenemos un punto de referencia y ¿qué hay que hacer? A lo mejor ya lo estás adivinando. Pues lo que hay que hacer básicamente es coger la cámara y hacer lo que hemos hecho antes de linkearlo, pero en nulo. Entonces puedes, deslinkear aquí con Alt encima y seleccionas el nulo y la cámara a la vez, recuerda con Control, y hacemos lo que hemos hecho antes. Botón derecho, cámara, link a esta capa. Clicamos y fíjate qué va a pasar aquí. ¡Pam! Tenemos el enfoque en el nulo. ¿Qué significa esto? Esto significa que ahora, cada vez que movamos el nulo, que es una capa que no tiene píxeles, entonces no nos molesta en la composición, ¿ves? Ahora está encima del texto, pero no nos molesta porque es invisible, podemos controlar fácilmente con el nulo. Fíjate, espera, puede tocar el nulo. El enfoque. No me digas que no mola. ¿Ves aquí? Estoy moviendo la Z del nulo. Por lo tanto, estoy controlando fácilmente. Bueno, puedo hacer aquí, o lo puedes hacer desde la posición, ¿eh? Apretas la P y lo haces desde aquí. O separando las dimensiones, ¿te acuerdas? Hago con Z. Entonces, puedes controlar muy fácilmente el enfoque. Mira, voy a hacer que pase de... A ver, vamos a poner esto un segundo. Voy a ponerlo aquí, más o menos, en el texto. Creo un keyframe. Y a los 2 segundos, o venga, un segundo, que pase ahí. Entonces, pues bueno. Para hacerlo más fácil, mira, otro truquito. Para no tener que moverlo, que no he pensado. Seleccionas la posición del objeto que quieres que se ponga el enfoque, Control Z, me pongo encima de la posición de aquí y hago Control V. ¡Pam! No me digas que no mola. Entonces, acabo de copiar la posición de esto aquí. Entonces, fíjate, pues con un nulo, el movimiento del nulo, tenemos el enfoque controlado, que ahora va de texto a ese cuadrado. Y lo que me mola de esta técnica es que de forma visual tú puedes ver el recorrido del enfoque. ¿Ves? Pasa de este a este. Y puedes hacer muchos más movimientos, es decir, si tienes más elementos, etc. Y puedes tener una representación visual de, pues lo que te decía, del momento del enfoque y te haces, pues oye, la vida más fácil que si lo haces keyframe por keyframe aquí con los numeritos. Que sí, que a lo mejor lo haces bien, pero no tienes una representación visual. O si tienes que ajustar rápidamente, puedes tocar el nulo en un please. Entonces, esta técnica es muy pro y muy fácil de entender una vez has aprendido, claro. Así que te recomiendo que, pues oye, lo que dices, un truquito eso sí, en vez de decirle nulo, ¿qué dices? Enfoque y ya está. Y así sabes que esta capa es el enfoque. Y la vida más fácil y todo el mundo contento. No me digas que no. Así que espero que te haya gustado este trucazo. Por cierto, otro tip que te voy a decir, como se llama este canal, que se llama Salt Tips, obviamente, de eso va mis tutoriales, de decirte truquitos que te hacen la vida más fácil.
es que esta misma técnica que te acabo de enseñar también la puedes aplicar al punto de interés. Es decir, hago un nuevo null object, vamos a activarla en 3D, vamos a la cámara y buscamos en transform, nos acordamos el punto de interés, que recordemos que es esa línea donde enfoca, ¿vale? Ahora estaría ahí en medio. Pues lo que vamos a hacer es linkear el punto de interés en la posición del nulo. Eso sí, en la posición es muy importante, ¿eh? No en la capa, en la posición. Así que esto, clico aquí, arrastro y le pongo en la posición. ¡Pam! Esto significa que ahora vamos a ponerle nombre a las cosas porque si no nos vamos a liar. Vamos a poner punto de interés o donde enfoca, como quieras llamarlo. Punto de interés. O donde apunta, yo qué sé, el objetivo, como tú quieras. Una cosa es el enfoque y el otro donde apunta. Pues ahora, a ver, vamos aquí. Espera, voy a poner una vista, por ejemplo. A ver, vamos a reiniciar esto. Con tantos nulos. A ver, P. Que no sé dónde está, se están solapando. Ahora, ¿ves? Pues con este nulo, yo fácilmente puedo mover ahora, pues eso, hacia dónde apunta la cámara. Y a lo mejor me dices, oye, pero eso se puede hacer en un punto de interés. Ya, pero tú no tenías una representación tan fácil. Es decir, es más fácil con un nulo porque solo tienes aquí la posición y ya está. Bueno, tienes las típicas propiedades, pero en cambio, de la otra forma tienes que abrir aquí, ir a punto de interés y bla, bla, bla. Así que también puedes ver el recorrido. Por eso también es el punto a favor. Porque si lo haces con aquí no puedes ver el recorrido. Pero con este sí. Me explico. A ver, vamos a poner un segundo. Hago Z. Voy a mover. Estamos con este, ¿vale? ¿Ves? Lo pongo aquí. Por ejemplo, así. Aprieto la P. Hago un keyframe. Y pues ahora lo tiro para allá. ¿Ves? Y puedo hacer pues una animación, yo qué sé. Entonces fácilmente con un nulo estoy controlando, pero vamos a hacerlo un poco más lento, ¿no? El momento de la cámara. Voy a hacer más keyframes. Estoy haciendo muy fácil ahora, ¿eh? Pero entiendes, ¿no? Ojo, y luego recordad que eso, que no me olvide. Pues ir a las curvas de animación y tocarlas para hacerlo un poco más, pues todo más, más bonito y armónico, ¿ves? Que empieza muy lento y luego más rápido. O sea que, bueno, deberíamos poner esto. A ver, un segundo. Para hacer lo que acabe en el medio, ¿no? Estoy anticipando, pero bueno, vas cogiendo un poco el concepto, ¿no? Con nulos podemos controlar muy fácilmente todos los movimientos de la cámara. Y lo podemos ver aquí. ¿Ves? Y tenemos esa misma representación visual para reconocer, pues eso. Que si quieres cambiar el color para no liarte con el enfoque, pues clicas aquí y le pones un color que más te guste. Yo qué sé, ¿ves? Naranja. Y ahora sé que cuando vea esta línea naranja es el movimiento de la cámara. Y puedo hacer tantos como quiera. Así que nada, ya no sé cuántos trucos te he dicho, pero bueno, espero que se te vayan quedando para que luego tú vayas practicando. Recuerda, nulo para enfoque, nulo para punto de interés, para tener mayor control y mayor facilidad a la hora de animar tu cámara. Bien, ahora vamos a aprender cómo animar la cámara y vamos a poner en práctica todo lo que te he enseñado. Además, te voy a dar algunos consejos para mejorar tus movimientos de cámara. Acabo de actualizar la composición y he eliminado el texto y he puesto 3 nuevos protagonistas, que lo podemos comprobar aquí. Tenemos un chico, una señora haciendo fotos y una mujer con un ramo de flores en el fondo. Lo que he hecho básicamente es separarlos en el eje Z, es decir, en el eje azul, para que haya cierta distancia entre ellos, para hacer un movimiento de cámara desde aquí hasta el fondo. Bien, lo que voy a hacer, eso sí, es hacer el suelo un poco más oscuro. Por ello voy a cogerlo, aprieto la T y bajo la opacidad, porque ya no me interesa tanto que entiendas el concepto del enfoque, porque ya lo has aprendido. Entonces, más o menos así ya estaría bien. Te recomiendo siempre que una capa, que no la vayas a animar, la bloquees. ¿Por qué? Porque cuando te mueves con el cursor entre estas pantallas, sin querer, si clicas encima, siempre te selecciona esa capa. Y a veces es un poco molesto a la hora de mover el cursor, la cámara, etc. Por lo tanto, siempre dale candado cuando no vayas a animar una capa. Así cuando cliques encima, ¿ves? No se te selecciona, solo lo que tengas activado. Bien, vamos a animar la cámara. Para ello, vamos a apretar la P porque se anima con la posición, recordemos. Es decir, si queremos mover la cámara, siempre es con la posición. Lo podemos hacer desde aquí, o si no con estas herramientas, o con este eje. Entonces, creamos un keyframe, me pongo más o menos a 3 segundos y voy a tocar este número, que es la Z. Por lo tanto, voy a hacer más o menos un movimiento. Por cierto, un consejo que no te he dado es que si quieres animar un número muy rápido, mantén la tecla Shift.
y te mueve más rápidamente el número. Así que nada, voy a hacer más o menos... A ver, voy a mover la cámara que si no lo veo bien. Más o menos hasta que esté delante de la chica. Bien, perfecto. Tenemos este movimiento. Pero ¿qué pasa? Que está desenfocado. ¿Por qué? Recuerda que tengo el enfoque y el punto de interés en dos nulos diferentes. Por lo tanto, primero, yo como en este caso quiero que el enfoque siempre esté en una capa, en este caso en la mujer, voy a poner el enfoque en la mujer. Si tú no quieres utilizar el enfoque constante, pues no lo hagas. Pero si quieres hacer como yo, pues aplicamos lo que te he enseñado. Por lo tanto, si quiero el enfoque, que es este nulo, ahí, por eso se me desenfoca cuando pasa, ¿ves? Cuando pasa por aquí está desenfocado. ¿Qué hay que hacer? Cojo la mujer, aprieto la P, la posición, la copio con control Z y me voy a la capa nulo, que es esta de aquí, y hago control V para pegarla. Y se va a poner el nulo aquí. ¡Pum! Ya está, ¿ves? Y así ya tenemos el enfoque constante en nuestro objetivo, que es la mujer del fondo. Bien. Luego tenemos el punto de interés, que es este recuadro, recordemos, de color naranja, que indica hacia dónde apunta la cámara. Porque fíjate que si yo muevo esto ahora, ¿ves? La cámara pues se inclina hacia un lado u otro, es decir, rota. Es como una rotación, ¿vale? En este caso más o menos está bien. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, continuara con el movimiento de la cámara, fíjate, a ver. Luego, ¡pum! ¿Ves? Me giraría la cámara porque el punto de interés está ahí. Así que vamos a hacerlo bien y lo que vamos a hacer es poner también como el enfoque, coger la posición de la mujer y copiarla en el punto de interés para que el nulo del punto de interés esté en la mujer. Así que hago control V y ya está. Ya tengo el enfoque y el punto de interés en mi objetivo. Perfecto. Ya tenemos eso, bastante fácil. Y tenemos este movimiento normal, sencillo, pero chulo. Por cierto, no quiero que me corte la mujer, así que voy a tirar un poco más atrás. Lo voy a hacer desde aquí. Así, bien. Vale, ahora lo que te voy a enseñar, por ejemplo, es que si vamos a la vista top, ¿ves? Se ha generado un movimiento de punto A punto B, que son estos dos keyframes. Fíjate, de aquí a allá. Es que tú puedes modificar la curva del movimiento. ¿Cómo? Con estos manejadores. Como cuando trabajamos con la pluma. Entonces, si yo toco aquí, y aquí también, puedo aplicarle una curva sin hacer nuevos keyframes. Y fíjate, es el mismo movimiento que va de punto A a punto B, pero pasa por un camino diferente. ¿Has visto qué chulo? Por cierto, apunte importante. Yo lo estoy haciendo en la vista top para que mantenga el mismo eje plano. ¿Qué quiero decir? Que si tú lo haces en un eje tridimensional como este, bueno, una vista así, a ti te puede parecer que lo estás haciendo bien, es decir, haces una curva, más o menos, y tal, pero mira qué pasa. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero a veces crees que lo estás haciendo muy bien la curva, y lo que pasa, ¿ves? Es como que se empieza a mover la cámara, mira, aquí traspasa el suelo, que la estás liando, porque básicamente, fíjate, estamos ahí, ¿ves? Puedes hacer esto, que es un error. Entonces, por eso siempre es mejor trabajar con estas vistas, con la top, con la left, etc. Puedes hacer control Z, así te aseguras que la curva, o sea, es curva en este lado, pero es plana, es recta. A ver, creo que estaba así, ya no sé si lo he puesto bien o no. Creo que así está bien. ¿Sí ves? ¿Ves que es recta? Lo podemos comprobar aquí. Es completamente recta. Desde el lado left. No, desde el lado, sí, left, es completamente recta. Pero desde el lado top es curva. Que por cierto, también lo que podríamos hacer es, mira, voy a hacer control Z para dejarlo recto, es aplicar una curva por arriba. Entonces me pongo o left o right, por ejemplo, left está bien. Y la curva esta, a ver dónde está. Pues ahora la hago hacia arriba. Entonces estoy haciendo como una especie, pues yo qué sé, como si la cámara fuera como una pelota de fútbol. Y esto equivale a este movimiento. Y lo podría exagerar mucho más si queramos. Y te lo vuelvo a repetir, lo hago desde el left o right, también lo puedes hacer. Lo único sería en la otra dirección. Porque así, ¿ves? Si lo vemos desde top, vemos que está recta y no se deforma. Y si pongo desde aquí también se ve, ¿no? Esa parábola que acabamos de crear. Que luego puedes aplicar, oye, también desde top y hacerle un poco de curva.
Es decir, ahora va hacia arriba y hacia la izquierda. Fíjate. Y todo con 2 keyframes, ¿eh? No estoy haciendo nada más. Así que nada, ya has visto que es muy fácil hacer todo esto. Por cierto, voy a hacer Ctrl Z y lo voy a dejar en 0. A ver, no, aún está ahí. 0. Ya no me acuerdo si he hecho tantos movimientos. Vale, ahora está plano. Luego también podríamos hacer, por ejemplo, que pase entre... la cámara quiero que pase entre el chico y la chica. Perdón, el chico y la mujer, pero haciendo como una S. Por lo tanto, voy a hacer... Este es el chico. A ver, espera un segundo. Sí, esta es la señora. Entonces, selecciona la capa. Recuerda, para ver el patrón, el camino, selecciona la capa de la cámara. Bien, tenemos ahí y yo quiero... A ver, hacer un poco de curva. Pues vamos a hacer así. Ah, y otra cosa. Si no te da para hacer bien la curva, cogemos la pluma y aplicamos un nuevo keyframe y ya está. Y así nos permite pues girar un poco más y hacer más patrones. Desde ahora lo que estoy haciendo es que la cámara pase por delante del chico, rodee a esta señora y acabe delante de la mujer. Que por cierto, se me ha creado un keyframe. Ah, claro, este keyframe es esto de aquí. A ver. ¿Ves? Pasa entre el chico, la señora y acaba ahí. Así que nada, simplemente te estoy dando muchos ejemplos para que entiendas que puedes personalizar al máximo tu movimiento de la cámara. Incluso una cosa que no se me olvide es que, claro, puedes mover esto para que tarde menos tiempo en llegar de un punto a otro también, recuerda. Mira, ¿ves? Es como rápido y lento luego. Que luego podríamos tocar las curvas del editor gráfico. Pero bueno, ahora no lo voy a hacer porque seguro que ya sabes cómo se hace. Lo que te voy a decir también es que, por ejemplo, tú puedes crear un keyframe, un toggle, clicamos botón derecho y damos a toggle. Esto lo que hace es congelar la posición ahí hasta el próximo keyframe. No hay movimiento, simplemente hay un salto, fíjate. Se congela, clic, y luego, ¡pam!, salta. Entonces esto puede ser útil para hacer como esos cambios de cámara de pam, pam, saltar de uno a otro rápidamente. Bien, ya sabemos hacer todo esto. Así que ahora te recomiendo que practiques con los movimientos de cámara, con los keyframes, etc. Y te quiero enseñar un par de consejos más que te van a ayudar. Y la última cosa que te voy a decir es que puedes utilizar más de una cámara para animar tu escena. Mira, voy a reiniciar esta cámara y puedes crear con botón derecho nuevo una segunda cámara. Le damos OK. O si no, coges la capa que tienes la cámara y haces Ctrl-Shift-D para cortarla en dos donde tengas el cursor. Y al cortarla en dos te la convierte en una segunda cámara, que la primera la puedes volver a arrastrar para hacerla que dure más. Entonces, por ejemplo, esta la voy a dejar tal cual así, que es la frontal. Pero ahora cojo la segunda, la selecciono y vamos a trabajar con esta. Para ello voy a poner, por ejemplo, esta vista y lo que voy a hacer, mira, voy a tocar la herramienta, que bueno, ya me la sé, el atajo, así que no hace falta. Vamos a hacerlo bien. A ver, un segundo. Básicamente quiero cambiar la posición de esta cámara y yo qué sé, pues por ejemplo, así. Claro, las dos ahora están enfocando al mismo punto de interés. Pero si tú eliminas esto y el enfoque, pues puedes controlar individualmente. Pero bueno, mira qué decir. ¿Ves? Ahora, espera, voy a cambiar un poco más. A ver, un segundo. Voy a cambiar por ejemplo, así. Yo qué sé. Entonces, el concepto básicamente es que tenemos una cámara que es un punto de vista. Incluso podría tener un movimiento, ¿ves? Y cuando llega aquí, ¡pam!, cambia de punto de vista. Vamos a aplicar un movimiento a esta cámara. Entonces, hago así, por ejemplo, y más o menos, espera, lo pongo aquí y voy avanzando, ¿vale? Este será el movimiento de la cámara 1. Y ahora este, que tengo un punto de vista diferente, pues voy a hacer, por ejemplo, aprieto la P y hago pues un movimiento. Mira, voy a separar los ejes y voy a hacer el eje. A ver, no sé, no, el otro, ¿cuál es? Este. Vale. Entonces lo que voy a hacer, espera, voy a poner esto que se me está liando. Tengo los tres seleccionados, creo que es este. Hago así y, por ejemplo, este movimiento, ¿ves? Entonces tengo una cámara, la 1 que va hacia adelante y esta que va de izquierda a derecha. Entonces cuando llega aquí va a cambiar a la segunda cámara, fíjate. Y incluso aquí la podría volver a cortar con el atajo, o si no, pues coges así y ya está. Y esta imagínate que continúa, ¿vale? Entonces vamos a hacer que llegue hasta el fondo. Así que simplemente, a ver, un segundo, Shan. Que claro, si no veo la cámara, disculpame un segundo.
Voy a borrar este keyframe y ya está. Entonces, básicamente, tengo cámara 1, va de punto A a punto B, cámara 2 va de izquierda a derecha. ¿Ves? Mira, las dos a la vez. ¿Ves la acción aquí? Las dos a la vez. Fíjate. Las dos a la vez. Entonces, mira aquí el resultado. Que a ver, que este cambio no es muy bueno, ¿vale? El primero aún, pero es para que cojas la idea. Pues imagínate si haces muchas cámaras. Puedes hacer dos movimientos como tú quieras y simplemente son capas y ya está. Así que nada, ahora ya puedes ser aquí un artista de cine y un buen cámara y un director y hacer pues yo qué sé, un buen vídeo con tus animaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva y si tienes cualquier duda me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a aprender muchos tutoriales sobre After Effects y otros programas de edición de imagen y de vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.